nos concede un domingo más de vida para poder agradecerle, poder alabarle, poder aprovechar el tiempo que Él nos está dando para buscarle. Dice que el día de reposo es para santificarlo y para darle gloria. Y pues bueno, le damos la bienvenida a los que están aquí, bienvenidos los que se conectan, los que oigan después esta transmisión. Espero que sea un tema de bendición, porque es algo que, como vamos a ver hoy día, creo que todos en algún momento de nuestra vida, cristianos y no cristianos, obviamente el mensaje pues está enfocado para gente que ya lleva una trayectoria en el camino del Evangelio, pero en algún momento todos nos sentimos desamparados. Entonces por eso el título de esta mañana es Cuando Dios te desampara. Cuando Dios te desampara. Vamos a meditar a la luz de la palabra, qué es lo que pasa cuando nosotros nos sentimos aquí en la tierra desamparados. Y quiero comenzar con un texto muy conocido, un texto que lo usamos para darnos esperanza, para darnos consuelo y sobre todo que es muy conocido. Está ahí en el Salmo 37, el verso 25, el salmista, el rey David, dice: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Entonces, como le digo, este verso lo usamos para darnos esperanza, para darnos consuelo, para darnos ánimo, porque sobre todas las cosas, pues Dios es fiel, ¿verdad? Y ninguno de nosotros es más bueno que Dios. Y lo que quiero enfocarle aquí es que el rey David, aquí en el Salmo 37, está hablando de toda una trayectoria. Sí, es como cuando usted mira una película y, bueno, si usted tiene hijos pequeños, sabrá a lo que me refiero. Generalmente los niños cuando son pequeñitos tienen una película favorita, ¿no? Y ya sea en su tiempo el DVD o hoy día el streaming que usted paga, papá, ponme esta película, ponme esta. Entonces creo que todos los que somos padres tenemos una película que hemos visto infinidad de veces, ¿no? Con nuestros hijos y nos trae buenos recuerdos y dedicamos mucho tiempo. Pero el punto es de que a usted le llena, le da alegría poder verla con sus hijos, con sus hijas, pero al mismo tiempo siempre es algo nuevo, ¿no? Siempre se emociona y aunque sabe lo que va a pasar, siempre es emocionante ver cada aspecto de la película. Le digo esto porque, mire, este es el Salmo 37, ¿no? Numéricamente 37. Pero anteriormente, en el Salmo 22, le quiero compartir algo que el mismo rey David escribe. Obviamente, este es un salmo profético. En el Nuevo Testamento se reconoce a David como un profeta. Aparte de rey, era un profeta. Y el Salmo 22 dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Y no me dejará mentir, creo que todos hemos experimentado en algún momento esa expresión en nuestra vida, ¿no? Muy personalmente. Alguna enfermedad, de repente cuando hay procesos en nuestra vida que, decía una amiga, cuando una cosa te falla y lo más seguro es que van a seguir fallando cosas en tu casa, ¿no? Se te descompone el refri, luego la lavadora y apenas va saliendo de eso y el carro y van pasando una serie de cosas. Y entonces uno dice: ay Señor, ¿qué habré hecho, ¿verdad? Para merecer esto? ¿O por qué ahora luzco desamparado? ¿Qué habría mencionar, verdad? La palabra amparo generalmente en nuestros días se usa para la gente en un aspecto legal, ¿verdad? Es que metí un amparo. Y generalmente ahora el amparo lo usan la gente culpable, ¿no? La gente que tiene algún problema legal, ¿no? Y entonces se usa más en un contexto de legalidad, ¿no? Meter un amparo legal donde, aunque la ley pudiera aplicar el peso, pudiera aplicar la ejecución de una sentencia, entonces jurídicamente se procede o se solicita un amparo y entonces por un tiempo en lo que se define la situación o la resolución, ahí está una protección. Eso es la palabra amparo, ¿verdad? Una protección, una ayuda, básicamente una protección, una cobertura, dice la palabra hebrea. Pero vea cómo cuando el mismo rey David, que escribió que él en su trayectoria desde juventud hasta la vejez, dice: yo no vi un justo desamparado. Aquí en el Salmo 22 él mismo anteriormente él escribe:
le escribe a Dios directamente: ¿por qué me has desamparado? Lo vamos a analizar este salmo un poquito más adelante. Y mire, quiero comentarlo, quiero de aquí enfocarle que no solamente fue David, por eso le digo con ese amor y con ese respeto, ¿verdad?, que nos merecen las cosas de Dios. Vemos en la Escritura que no solamente en los salmos el rey David se sintió desamparado, obviamente le digo, esto es un salmo profético, pero él mismo se sintió desamparado. Recuerda el rey David lo que experimentó. Le dijo al rey Saúl que lo perseguía, dice: ¿por qué persigue mi señor el rey a una pulga? Como yo, es la única vez que aparece la palabra pulga en la Biblia. Algo tan pequeño, algo tan insignificante. ¿Por qué el rey ocupa tiempo en perseguirme? Y luego le dan su esposa a otra persona y lo acusan algún tiempo que hemos estudiado. Usted puede leer ahí en el primer libro de Samuel, las historias de la vida del rey David, cuando en aquel tiempo un pueblo enemigo incursiona en el pueblo de David y se llevan a su familia, y en la familia de sus valientes dice que la gente hablaba de apedrearlo, y decía: pero es que yo qué he hecho, ¿verdad? Y entonces era algo que él se sentía desamparado en muchos momentos de su vida. Y entonces quiero enfocarle que no solamente David, mire, vamos al Nuevo Testamento, la primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 13, dice el apóstol Pablo, dice: no nos ha sobrevenido. Aquí usa la palabra tentación, algunas versiones usan la palabra prueba, ¿no? Ninguna tentación o prueba que no sea humana. O sea, todos en algún momento estamos dispuestos a enfermarnos, estamos dispuestos a tener una pérdida de algún ser querido o algún animalito, etcétera. Dice: no, ninguna prueba que no sea humana. Dice: pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados o probados más de lo que podemos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación o la prueba la salida para que podáis soportar. Entonces nos está hablando aquí de la fidelidad de Dios, ¿sí? Vea, por favor, que esto es primera carta de Corintios, capítulo 10. El mismo apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios, ahora el capítulo 1, verso 8, dice a los hermanos, dice: hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, dice aquí, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Entonces está haciendo la misma carta que fue enviada a ese mismo pueblo de los Corintios, una primera vez donde les dice el apóstol Pablo: miren, Dios es fiel, no nos va a dejar ser probados o tentados más de lo que podamos resistir. Vea que no afecta una cosa a la otra. Dice el Salmo 119, la suma de la palabra es verdad. Pero aquí, en una experiencia o en un cúmulo de experiencias que tuvo en Asia el apóstol Pablo, les dice: no quiero que ignoren que en Asia perdimos de hecho la esperanza de conservar la vida. Fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas. Fue llevado al límite el apóstol Pablo. Recuerde que cuando él fue escogido por Dios, allá en Hechos capítulo 9, y habla con su siervo Ananías para que vaya y ore por el apóstol Pablo, que en aquel tiempo era Saulo, un perseguidor de la iglesia, mataba a los, no solamente los perseguía, sino que los metía a la cárcel e incluso consentía en que se les diera muerte, como a un Esteban. Dice ahí el Señor, ¿verdad? Dice: este es un instrumento escogido, pero tiene que aprender, tiene que saber, o le voy a hacer saber, cuánto tiene que padecer por tener mi nombre o por anunciar mi nombre. Y dice otro salmo, no lo anoté aquí, pero dice, creo que es el Salmo 126, dice: irá andando y llorando el que lleva la preciosa simiente. Entonces, cuando uno tiene algo de Dios, cuando usted quiere vivir piadosamente, dice la Escritura, ese que quiere vivir piadosamente padecerá persecución. El que quiere hacer las cosas bien, es necesario que a través de muchas tribulaciones entre al reino y sea perfeccionado. Aquí el apóstol Pablo, le digo, o sea, como el rey David, cuando dice ese pasaje conocido: no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. El mismo salmo, el libro de los Salmos dice: ¿por qué me has desamparado? El apóstol Pablo, que en algún momento exalta la fidelidad de Dios y dice: fiel es Dios, que no nos va a dejar ser probados más allá de lo que podamos resistir, en una experiencia que tiene en un viaje misionero en Asia. Usted lo puede ver, esto está en Hechos 19, porque usted tiene que buscar, ¿verdad? ¿Qué pasó en Asia? Es cuando dice que llega a Éfeso y empieza a predicar, y entonces se le levantan los artesanos de aquella región y le dicen: tú quieres acabar con la fuente de nuestro ingreso y atentas contra la diosa Diana. Entonces un contexto, una región de idolatría cultural,
donde entonces dice que fueron llevados ante los magistrados. En otra ocasión dice que casi lo dieron por muerto al apóstol Pablo, y es lo que él dice aquí. No quiero que ignoren que fuimos abrumados sobremanera al punto de perder la esperanza. Se dijo aquí, yo no sé usted que nos está viendo, usted que está aquí, en algún momento de enfermedad, en algún momento donde quizá enfrentó un accidente de trabajo en el vehículo, usted, o alguna situación incluso legal, que uno dice, no, de esta no la libro, ya de esta no salgo, de esta no voy a salir. Hay veces donde uno se siente tan mal que uno siente que va a morir. Yo recuerdo un día que mi mamá se despertó con un color todo amarillo y me habla vivía ahí con ella y me habla para despedirse, ¿no? Y yo sí le creí porque digo, wow, o sea, al ver su semblante, ¿verdad? Digo, wow, esto va en serio. Y es ese momento donde uno siente que la vida se va a ir. O incluso los mismos doctores le pueden decir, le hablan a uno, ¿sabe qué? Venga a despedirse de su familiar porque humanamente o médicamente no le garantizamos, o el pronóstico que tenemos es de días, horas de vida, ¿no? Cuando uno enfrenta algún proceso médico, uno firma ahí la liberación de derechos y todo, la parte legal, y entonces ahí dice, no le estamos garantizando nada. Estadísticamente su caso nos representa que su caso es uno de 100, o sea, los mismos médicos dicen, no creemos en Dios, pero estadísticamente un milagro lo va a salvar. Humanamente no hay nada más que podamos hacer. En México hay clínicas del dolor, ¿verdad? Donde, pues hay que va a ir a esta clínica donde ahí finalmente le van a estar recetando drogas para el dolor. Médicamente ya no hay nada, no se va a sanar. Así abierta y fríamente se lo dicen. Y entonces creo que son experiencias donde uno puede decir hoy día, ¿verdad? Son cosas que nos superan. Dice, de esta no voy a salir, de esta no la voy a librar. Ya yéndonos un poquito más allá, ¿verdad? En cuestiones legales, hay países como en Europa principalmente donde se habla de la palabra eutanasia, donde legalmente la gente pide, ¿sabes qué? Yo no quiero estar sufriendo, solicito que ya, o sea, me den muerte, ¿verdad? El que tiene la opción de que lo desconecten quizá puede decir, pues ya, o sea, si por sí mismo no da, pues ya no dio. Pero la gente que todavía está padeciendo y no muere y que está sufriendo, entonces se usa aún esa palabra, y entonces viene a colisión todo esto como el título, ¿verdad? Cuando Dios nos desampara ¿y la fe dónde está, verdad? ¿Por qué Dios no ni me sana, ni me lleva, ¿verdad? Ni me resuelve el problema, pero tampoco lo termina? Es algo que me está angustiando. Pero fíjese, verso 9 dice, pero entonces tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Dice aquí el apóstol Pablo, no afecta a la fidelidad de Dios, dice, para que no confiásemos en nosotros mismos, porque dice la Escritura, el justo por su fe vivirá, por su fe, no por sus obras, porque a veces uno dice, pero si yo he diezmado, yo he orado, yo he servido, yo he ayudado, yo he hecho todo lo que, yo he tratado de ser una buena persona, y son cosas que vienen a la mente de uno cuando uno está enfrentando una situación difícil. Pero entonces dice el apóstol se aferraba a la fidelidad de Dios y decía, yo no quiero confiar en mí mismo, sino en Dios, y lo lleva a un extremo donde dice que resucita a los muertos. Job, el personaje Job, y en su libro lo puede ver, fue uno de los personajes que más dolor padeció en la Escritura. Y quizá me atrevo a decir inexplicable, ¿no? Para él. Él no sabía al momento que estaba atravesando su situación, o como se dice hoy día su proceso, él no sabía que Dios lo veía como un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero esas características le hacían cuestionarse y decir, ¿por qué me está pasando esto? Pero el punto es que él dice, creo que es en el capítulo 11, dice, yo sé que en mi carne, aún después de deshecha hasta mi piel, en mi carne de ver a Dios. Él también creía en la resurrección. Abraham, cuando va a sacrificar a Isaac, su hijo, ahí en Hebreos 11 nos dice que él tenía la esperanza, dice, él creyó que Dios era poderoso para levantar a su hijo aún de las cenizas. Ya no de la muerte, de las cenizas, de las cenizas. Entonces dice aquí el apóstol Pablo, bueno, si voy a morir, pues al menos yo sé que voy a resucitar. O sea, tengo que estar en paz con Dios, tengo que estar bien con Dios para que Él me resucite de los muertos. ¿Se da cuenta? Porque entonces ahí donde viene la disyuntiva. Bueno, yo a un amigo, un compañero de trabajo, que hoy está pasando una situación difícil, es muy atrabancado y le digo, no hagas eso porque tú no estás listo para morir. Dice, ay, tú sí. Le digo, bueno, yo creo en Cristo, o sea, sé que algún día voy a morir, no sé de qué manera, pero en Cristo pues tenemos la esperanza de la resurrección. Pero si no, y no estamos diciendo que es up to you, ¿verdad? Que no es según tú creas, ¿no? Si vas a reencarnar, si termina todo, etcétera, no. Es algo que está establecido en la palabra por Dios mismo, el creador de todas las cosas. Y entonces dice aquí, el cual nos libró, perdón por el sonido, dice, nos libró, nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte.
Entonces vea cómo el apóstol Pablo dice, bueno, no afecta a la fidelidad de Dios. Si en este proceso, si en esta situación que estamos enfrentando en Asia, vamos a morir, porque dice, nos pusimos una sentencia de muerte, ¿saben qué? Quizá vamos a morir, pero ninguno se vaya a rajar, ¿no? Así como los amigos de Daniel allá en el horno de fuego, ¿verdad? Mi rey, mira, Dios nos puede librar, pero si no nos libra, no por eso vamos a adorar tu imagen. Y dice que entregaron sus cuerpos para ser quemados, porque ahí no la libraron, dice que los echaron al horno de fuego calentado 7 veces. Obviamente usted conoce la historia y en el libro de Daniel, el milagro que ocurrió, que el rey se asomó y dijo, no echaron 3, yo veo 4. Y el cuarto tiene apariencia de un hijo de los dioses. Estaba ahí el ángel del Señor, estaba Jesús mismo con ellos, pero el caso dice que cuando salieron, dice, ni aún un cabello pereció, no tenían olor a quemado, a humo, ni siquiera el olor a humo se les pegó. Solamente se les quemaron las amarras, dice la Escritura. Pero entonces vea cómo aquí está, la Biblia nos está enseñando también que en el momento que uno enfrenta una situación difícil, uno va a tener la disyuntiva de decir, bueno, yo sigo confiando en Dios aunque muera, o en este momento yo niego todo. No sé si le he compartido y decía un personaje, no está para saberlo ni yo para contarlo, pero mi suegra en algún momento, mi suegro allá en México, le dio un metástasis, ¿no? El cáncer lo invadió totalmente y tenía un familiar que le decía, ¿y ese es el Dios en el que confías, en el que has predicado, por el que diste tantas cosas? Y si vas a seguir confiando en Él, en su lecho de muerte, ¿no? Dice, bueno, es que esto es lo que he esperado toda mi vida, o sea, tener un encuentro con Él. Si esta es la manera que yo voy a llegar con Él, ¿por qué voy a negar mi fe? Y fue un ejemplo, obviamente, para sus hijos y para la gente que estuvimos cerca de Él, porque los mismos hermanos cuando lo iban a visitar decían, híjole, nosotros veníamos a animarlo o pensamos que, bueno, veníamos con la intención de animarlo, pero más bien escuchar su firmeza, su fe, su confianza en Dios, a pesar de cómo lo estamos viendo sufrir, nos da esperanza a nosotros, nos da un ejemplo. O sea, siempre fue un hombre que con su fe desafió a muchos, el hermano Aarón Becerril, pero, iba a decir de la bola del otro pastor, pero el punto es ese, ¿no? Que en esos momentos la gente le dice, como cuando le hemos nombrado Jova, ¿verdad? La esposa de Jova, la Jova. Decía, y aún retiene su integridad, maldice a Dios y muérete. Dice, no, o sea, tú estás hablando como cualquier otra mujer fatua, sin razón, sin pensar lo que estás diciendo, mujer. No puedo. Y le dice, aunque este Dios me mate, yo voy a seguir confiando en Él, porque entonces es el punto de lo que uno ha trabajado, decir, yo sé que Él es la verdad. Y bueno, déjeme avanzar. No solamente fue David, no solamente fue el apóstol Pablo que experimentó un desamparo, que se sintió desamparado por Dios. Gedeón, ahí en Jueces capítulo 6, dice, verso 13, Gedeón le respondió al ángel del Señor, ah, Señor mío, porque recuerda que llega el ángel y dice, varón esforzado y valiente, Dios está contigo, ¿eh? Y lo esforzado y valiente te lo acepto, pero Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están las maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Pero ahora Jehová nos ha desamparado, ahí está la palabra, Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Aquí viene otra enseñanza de la Biblia, porque usted va a recordar que el libro de Jueces comienza narrando el capítulo 1 diciendo, no había rey en Israel y cada uno hacía lo que mejor le parecía, ¿sí? Dice, no había un rey, tenían la ley de Moisés, que técnicamente pues tenían que seguirla, ¿va? Estaba Silo, donde no había un templo, ya no se movía el tabernáculo, el de reunión. La Biblia da a entender ahí en 1 Samuel que lo establecieron en un lugar llamado Silo, pero había un lugar donde podían acudir, ¿no? En Ezequiel, en Malaquías se puede ver que Dios le decía del sacerdote, el pueblo va a buscar la ley, pero entonces ¿qué quiere decir? Así como dice Jueces, cada uno hacía lo que mejor le parecía. Tenían la ley, tenían la palabra escrita hasta ese momento, el Antiguo Testamento, o bueno, la ley de Moisés, pero no por eso buscaban a Dios, como hoy día también tenemos no solo el Antiguo Testamento, tenemos el Nuevo, tenemos una infinidad de gente preparada, pastores, ministros a los que podemos acudir a pedir consejo. Dios mismo, ¿verdad? Dios mismo. Y ya no le decimos, bueno, eso dice la Biblia, pero yo voy a hacer esto. Y yo encontré en mi vida que a veces es más cómodo apoyarse en el pastor y si sale mal, pues yo seguí lo que él me dijo. Él se equivocó, es muy cómodo. Antes que uno buscar el consejo, o antes que uno esforzarse por cumplir la palabra de, bueno, pues es lo que son las opciones que me da el mundo, ¿verdad? Hoy día tenemos infinidad de opciones. Llámele como le quiera llamar, divorcios, ellos dicen suspensión, ya sabe de qué, etcétera. Muchas cosas. Pero no por eso quiere decir que, y aunque no nos pase nada de momento,
quiere decir, o sea, lo que quiero explicarle es que esto que estaba atravesando el pueblo de Israel en este momento fue consecuencia. Dice, hicieron lo malo delante de Jehová, afrentaron a Dios con dioses ajenos, que como cristianos nos es bien fácil señalar, ¿verdad? Las imágenes y las religiones de otros. Pero la Biblia dice que la avaricia es idolatría. ¿Cuántas cosas no hacen, iba a decir pastores, desde los pastores hasta el más pequeño de los hermanos, terminan obrando por avaricia? Dice, cuyo Dios es el vientre, ¿no? Que usted por comer, ¿no? A un amigo es $1 en la bolsa, ¿no? La obstinación, 1 Samuel 15, como pecado de obstinación es la rebelión, ídolos e idolatría. La obstinación, se da cuenta ahí, la rebelión y la obstinación. No me diga que no somos rebeldes, o sea, somos bien fáciles para señalar las imágenes y podemos decir, yo no tengo imágenes en mi casa, yo no pongo, ahorita con la temporada, ¿verdad? Yo no celebro como el mundo celebra, yo no se para el cuello, pero ¿y la avaricia? ¿Y la rebeldía? ¿Y la obstinación de tu corazón? Eso dice la Escritura claramente que es idolatría. Bueno, entonces le digo esto porque es lo que pasó aquí con el pueblo de Israel en Jueces. Por eso se llama Jueces, ¿verdad? Dice, hacían lo malo, entonces Dios los entregaba en manos de sus enemigos, el pueblo clamaba, les mandaba un libertador, un juez, y ya, dice, el tiempo del juez, tenían paz, se portaban bien, pero moría el juez y otra vez volvían a hacer lo malo, se olvidaban de Dios así hoy día también. Entonces dice aquí la Escritura, Gedeón se sintió desamparado. Claro que usted tiene que leer toda la historia y decir, bueno, sí estaba, por eso está como bueno, quizás debería estar entre comillas, pero fue por una causa. Dice la Escritura en Proverbios que la maldición no viene sin causa. Y así como la golondrina no vuela sin rumbo, sin sentido, las aves ahorita que están migrando, dice ahí también la maldición o las cosas malas que te pasan no vienen sin causa. Obviamente les mencioné a Job, donde él era un varón perfecto, recto, temeroso de desapartar del mal, y le sobrevino, perdió todos sus bienes, perdió todos sus hijos, su cuerpo se enfermó. Y quiero aprovechar para decirle algo. Bueno, se lo digo ahorita, mire. Dice ahí el libro de Job, no se lo puse aquí, pero en los primeros capítulos, 1 y 2, dice que Satanás le dijo a Dios, bueno, Job no en vano te adora, no en vano te sirve, dice, le ha rodeado. ¿Sabe que en el hebreo es un sinónimo de amparado? Le has amparado, le has cercado. En el hebreo la palabra amparar es poner un cerco de protección, ¿sí? Eso es amparar. Y es lo que le dice Satanás a Dios, le dice, bueno, si es que a Jobcito, mira, lo tienes rodeado de protección, por eso te adora, por eso te alaba, pero quítale lo que tiene y vas a ver si no te maldice en tu presencia. Pero como Dios lo tenía como un varón perfecto, recto, ese apartado me dijo, ok, te doy permiso de que le quites todo. Y entonces Job dice, ¿verdad? Job en sus palabras, él dice, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y dice la Escritura, dice, con esas palabras, dice, no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Es algo que tú y yo tenemos que pedirle a Dios porque somos humanos y aunque nos persinemos y aunque no querramos, en nuestra mente llega a pasar esa idea de ¿qué le habré hecho a Dios, verdad? ¿Qué estaré pagando? ¿No me consideró lo bueno que hice? Y entonces Job 23 le quiero compartir palabras de Job. Aquí está, cuando dice respondió, está hablando con 3 amigos. Con 3 amigos dice, me gustó mucho no me acuerdo qué predicador decía, Job no había dicho nada, hasta que empezaron a hablar sus amigos y a presionarlo con sus argumentos. Entonces Job fue el que habló y hasta maldijo su día. Dice, respondió Job y dijo, hoy también hablaré con amargura. ¿Se da cuenta? Lo que usted esté viviendo ya fue vivido por nuestro hermano Job en su momento y no se compara. Y mi pastor muy sabiamente decía, yo no estoy en tus zapatos, porque a veces es cierto, o sea, pues como ministros, como líderes, ellos tienen una posición donde tienen que ser un ejemplo, pero muchas veces no van a atravesarlo. Obviamente ellos tienen sus luchas, sus batallas, pero mi pastor decía, yo no estoy en tus zapatos. Mira, el consejo de la palabra es este. Tú tienes que tomar tu relación con Dios y tomar valor, ¿verdad? Como le dijeron a Josué, esfuérzate y sé valiente, porque no estoy en tus zapatos, para yo ir a hacerlo por ti, como tú también no estás en los míos, para tú ir a hacer las cosas que a mí me corresponden. Pero lo que aquí dice Job, le llegó la amargura. Sabe que la amargura en la Biblia, le he explicado esa palabra, es como un muñeco de ventriloquía, ¿no? Hola, amiguitos, ¿cómo están? Así es. O sea, no eres tú el que está hablando, es tu dolor. Es tu dolor el que está hablando. Dice, hoy también hablaré con amargura, porque es más, fíjese cómo es un libro, está catalogado en los libros poéticos, el libro de Job. Dice, porque es más grave mi llaga que mi gemido, ¿sí? O sea, es más grave lo que me está pasando que lo que yo me pueda quejar.
Lo que yo me pueda quejar no es nada al lado de lo que me está pasando, lo que quiere decir, es más grave mi llaga que mi gemido. Verso 3, aquí le quiero compartir. Dijo Job en aquel momento, ¿quién me diera saber dónde hallar a Dios? Físicamente, porque dice, yo iría hasta su silla, su trono, yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él, llenaría mi boca de argumentos, sabría lo que él me respondiese y entendería lo que él me dijera. ¿Y se contendería conmigo con grandeza de fuerza? No, antes él me atendería. Ahí el justo razonaría con él y no escaparía para siempre, y yo escaparía para siempre de mi juez, ¿sí? Y usted entonces ahí puede ver todo lo que usted puede ver ahí, si tiene su Biblia, abra Job 23, todo lo que dice, fíjese, el verso 11, dice Job, dice, mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino, no me aparté, verso 12, del mandamiento de sus labios nunca me separé, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Pero si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él pues acabará lo que ha determinado de mí, y muchas cosas como estas hay en él. O sea, nosotros entendemos que él es soberano, y son de las cosas más difíciles de entender y de experimentar, ¿verdad? De cuando uno está atravesando una situación, poder entender la bondad de Dios o el amor de Dios. A mí me gustó mucho una película juvenil, se llama Yo, Él y el otro Él, creo en español. Es de una muchachita adolescente que le da cáncer y no sé si, no, la película no deja ver si es cristiano uno de sus amigos, es una película secular, pero ella ahí en su lecho, ahí está en quimioterapia y todo, le dice, ¿qué? ¿Me vas a decir que Dios tiene un propósito conmigo? Y es una interrogante muy interesante en la película, ¿no? Porque cuando todo está bien, es fácil que uno diga, oh, Dios te ama, Dios tiene un propósito contigo, mira. Pero cuando ya está en medio de la prueba, de la dificultad, o como estamos viendo en esta temática, cuando tú estás pasando algo en tu vida, que sientes que ya Dios te abandonó, te desamparó, o sea que ya no tienes protección, es bien difícil. Y como le digo, solamente aquel que lo está viviendo sabe lo que, todas las cuestionantes que llegan a su mente. Mira, le quiero compartir algo más adelante. Está en Salmo 22, pero entonces dice que viene el insomnio. Yo no sé si usted ha padecido insomnio. Yo hasta ahora que tuve una intervención quirúrgica en el pie, me agarraron no sé cuántas noches de insomnio, no sé si semanas o meses, pero es horrible. Gracias a Dios yo ponía mis audífonos y me chutaba luego hasta 4 predicaciones en la noche. No me dormía, las oía de principio a fin, porque yo no quería estar pensando en esto, no sé de por qué. No, mejor trato de alimentarme y de no atribuirle a Dios despropósito alguno, porque es a lo que uno está tentado. Aquí después de que los amigos de Job hablan, dice que maldijo su día, dice, maldito el día que se dijo un varón es concebido. No había dicho nada hasta que escuché a los amigos, a veces la gente que nos rodea. No todos son cristianos. Hay gente que le han enseñado que su opinión cuenta, o gente a la que nosotros en el afecto que le tenemos, le decimos tu opinión es importante para mí, ¿verdad? Pero al final no están experimentando, no saben. Le quiero avanzar. Mire otro personaje que se sintió desamparado, otra vez volviendo a Pablo, en 2 de Timoteo 4:9, le dice, mire, le está suplicando, le dice, procura venir pronto a verme, le está diciendo a Timoteo, procura venir pronto a verme. ¿Por qué? Porque Demas me ha desamparado. Demas estaba buscando, viene como del término de demagogía, o sea, de población, del populacho, ¿no? De lo que la gente, la mayoría hace, ¿no? El vulgo, como decía esquinca la muchedumbre, ¿no? Dice, porque Demas me ha desamparado. Amando este mundo, entonces creo que sí tiene que ver, porque dice, amando este mundo, se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia. Crescente es alguien que, o sea, el nombre lo implica, ¿no? Que crece, que tiene crecimiento. Entonces hay gente que, pues a veces se va a ir de nuestro lado, o sea, por decir usted como padre sabe que sus hijos un día van a tener una edad y van a hacer su vida, ¿no? Se van a enamorar o tienen sueños que van a perseguir y todo va a ser en pos de su crecimiento, ¿verdad? Entonces ese Crescente se fue a Galacia. O sea, lo que le quise decir con eso es que, a salvo Demas, que le dice, amando este mundo se fue, Crescente entiendo que fue por su crecimiento, o sea, le surgió una mejor oferta de trabajo, ¿no? Si usted a lo mejor tiene una compañía y se le va su mejor empleado, ¿no? El que era su mano derecha, su brazo fuerte, el que con una mirada él ya sabía qué tenía que hacer o lo que usted estaba pensando, ¿no? Y tomaba acción. Uno tiene que ser maduro y decir, bueno, sé que es por tu bien, por tu crecimiento, o sea, no me bendices, pero yo no te puedo tener aquí conmigo, ¿no? O sea, ve y sigue tu vida. Tito se fue
a Dalmacia. Tito es del título, ¿no? Viene ahí la palabra título. Ya no investigué qué es Dalmacia. Pero entonces vea cómo hay cosas que dice, y más adelante, creo verso 13, le dice, procura venir antes del invierno. Es algo interesante como en la misma carta 2 veces, en el mismo capítulo 2 veces, dice, procura venir pronto, procura venir. Porque es lo que pasa, que uno se siente abandonado, que a veces la gente en la que uno confiaba, quizá, yo no sé, ¿no? Habemos gente independiente y hay gente que es un poquito más dependiente, ¿no? En su diario vivir, ¿no? Sabe apoyarse o así su carácter. Pero al final, independientes o dependientes, llega un punto en el que la gente que nos rodea nos abandona, no puede. Esa gente que nos hacía fuertes, a veces cuando teníamos nosotros, que nos atorábamos económicamente, ¿no? De repente es que ahorita tuve un problema, no te puedo prestar, no te puedo financiar. Ya no se diga si uno no les ha pagado, bueno, pues te podría prestar, pero pues ¿de dónde va? Ay, de lo que me debes agarrar. Son cosas que nos pasan a todos, no se sienta mal, yo lo viví, yo lo experimenté. Pero entonces, mire, este mismo Pablo, en la segunda carta a los Corintios, otra vez, capítulo 4, entiende algo y él dice, he entendido, permítame poner la palabra entendido. Dice que tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Él mismo escribió que a él en medio de una enfermedad, dice, ya le clamé al Señor 3 veces y no me va a sanar, ya me dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y es cuando el apóstol Pablo dice, y entonces ahora te digo que cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque es la fortaleza de Dios, el poder de Dios operando en tu vida. No te estoy diciendo que sea fácil de entender, ni te estoy diciendo, no, mira, échale ganas, porque no se trata de ganas, no, pues si ganas de estar bien, todos tenemos ganas de estar bien, ¿verdad? Pero si estás pasando lo que estés pasando, tienes que levantar, como dice la Biblia, levantaré mis ojos a los montes, dice el Salmo 121, esperando de dónde vendrán, bueno, yo le agregué esperando, dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Porque dice aquí, que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Dice que estamos atribulados en todo, en tribulaciones, y atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, cosas que te aprietan, en apuros, que te apresionan, que te hacen estar ansioso, ¿no? Pero no desesperados, perseguidos, mas no desamparados. Me llamó la atención aquí, dice, derribados, pero no destruidos. Y se da cuenta que entonces dice aquí desamparados, dice perseguidos, mas no desamparados. Entonces, yo no sé qué te está persiguiendo, tu situación, tu pasado, algún error, alguna cuestión, ¿verdad? Que se levantó súbitamente, o sea, no la esperabas y de repente solamente aconteció algo. Pero dice aquí, no estamos desamparados, dice Pablo, así le entendió. Dice, bueno, yo sé que es fiel es Dios, que no me va a dejar ser probado más allá de mis fuerzas. Recuerdo que fui superado más allá de mis fuerzas y yo pensé que ya me iba a morir. Pero ahora sé que, aún en medio de todo eso, dice, yo no estaba desamparado. Y mire, aquí quiero entrar a la parte crítica del mensaje. Porque no solo David, no solo Gedeón, no solo Job, no solo Pablo, el mismo Señor Jesús, ahí en Marcos capítulo 15 y también está en Mateo, dice, cuando vino la hora sexta, o sea, como las 3 de la tarde, dice, cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Dice, y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, el Mateo dice, Elí, Elí, ¿verdad? Dios, Dios. Eloí, Eloí, lama sabactaní. Dice que clamó, ¿verdad? Yo solo estoy leyendo, pero aquí dice, clamó a gran voz. Lo oyeron. No había micrófonos, no había amplificadores. Usted puede leer ahí que la gente pensó y dijo, oh, está llamando a Elías. Está llamando a Elías. Y usted puede ver ahí que dice, bueno, pues en su Dios confió, su Dios que le salve. Entonces, ¿se acuerda lo que le dije de mi suegro? O sea, ¿cómo le dicen? ¿Es el Dios en el que has creído? No que Él siempre te ayudaba, no que Él siempre te amaba, no que orar es platicar con Él como un amigo. En esos momentos son cuando viene a colisionar toda la fe, ¿verdad? Todas las cosas que a uno le enseñaron de niño. Dice, wow, ¿qué hago? ¿Qué hago ahora? El mismo Señor Jesús lo enfrentó. Le dijo al Padre, ¿por qué me has desamparado? El mismo Señor Jesús. Y Hebreos dice que Él dice que en los días de su carne, el Señor Jesús dice, oró, dice, con lágrimas, con súplicas, con un temor reverente. Fue oído. Fue oído. Pero dice Hebreos que fue a la cruz. Fue oído cuando Él oró, Padre,
Se recuerda que dice que su sudor eran como gotas de sangre, tiene una explicación médica, ahorita no me pregunten, no recuerdo el término, pero es cuando es una angustia muy fuerte, así como él dijo, mi alma está angustiada hasta la muerte, y los discípulos que van con él para orar, 3 de ellos se quedan dormidos, dice que a causa de la tristeza se quedaron dormidos, y les dice, no podéis velar conmigo ni siquiera una hora, en medio de mi proceso, y así usted, yo sé que usted se ha sentido así. Nada más estoy pidiendo que estés conmigo, o sea, no me digas nada, no hagas nada, solamente quédate conmigo. Bueno, eso lo pasó el Señor Jesús. Pero entonces lo eleva a un nivel donde dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? Le he compartido que teológicamente es cuando el Padre se separa de Jesús, ¿verdad? Porque Dios no muere, Dios es inmortal, es un atributo de Dios. Pero ese Dios que se hizo hombre es cuando llevó el pecado y se separó. ¿Por qué me has desamparado? Y entonces fue cuando se cargó el pecado. De verdad como el contexto dice que fue cuando las tinieblas rodearon la tierra. Y entonces después de ahí dice, y dicho esto, dice que clamó a gran voz, expiró, entregó el espíritu, ¿no? Usted recuerda que su última palabra, consumado es. Dice, habiendo dicho esto, entregó el espíritu, hubo un terremoto, se rasgó el velo del templo de arriba abajo, y los soldados romanos dijeron, wow, si verdaderamente algo especial había en este hombre, este era hijo de Dios. Bueno, pero entonces Jesús lo experimentó, y usted, como le digo al principio, le dije algo, como cuando ve una película, cuando usted ve el final, pues sí se emociona, se angustia, pero dice, bueno, ya sé que todo va a acabar bien, ¿verdad? Bueno, fue lo que pasó con el Señor Jesús. La Biblia dice que por el gozo puesto delante de Él, que es un gozo mayor que, como a veces decimos poéticamente, de, es que estaba pensando en mí, porque yo pienso, digo, pensando en mí cuando vio cómo pecaba, cuando yo no cambiaba, cuando yo me obstinaba, eso, bueno, quizás sí lo vio, pero, y su amor no cambia, ¿verdad? Pero dice ahí que verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Bueno, va a valer la pena. Cuando este joven, cuando esta mujer, cuando esta jovencita entienda y reciba todo lo que yo tengo para él, todo lo que yo he hecho por él, y se quedará satisfecho, ¿no? Dice, por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz. Y entonces ahora quiero llevarle al Salmo 37. 7 consejos, porque el Salmo 37 es donde dice, ¿por qué me has desamparado? ¿Verdad? 7 consejos del Salmo 37, mire. Si usted puede tener ahí su Biblia abierta. Salmo 37, bueno, usted lo va a encontrar ahí, pero entonces dice, no te impacientes, no tengas envidia de los malos, porque es un pasaje donde él empieza diciendo, ¿por qué? O sea, el impío está prosperando y yo no. Yo que temo a Dios, yo que busco de Dios, yo que trato de vivir piadosamente, me pasan cosas malas y aquel que hace cosas malas le está yendo bien. Entonces le dice, no te impacientes, no tengas envidia, confía y haz. Déjeme abrir la Biblia, porque allí le puse nada más el resumen, ¿no? Para no saturarlo ahí, pero si puede ahí en casita, los que están aquí, Salmo 37, abrirlo. Entonces dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Dice, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová, ahí está, confía, y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Verso 4, deleítate a sí mismo en Jehová, Él te concederá las peticiones de tu corazón. Esto de deleitarse tiene ahí un misterio, ¿verdad? Porque dice, solo en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Es decir, que no hay manera de deleitarse en Dios si no busca uno estar en la presencia de Dios. Deleítate y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Verso 5, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará, Señor. Porque a veces cuando estamos en medio de estas circunstancias, dejamos de buscar a Dios y ¿cómo para qué? Así como cuando los discípulos decían, cuando murió la hija de Jairo, no, ya no molestes más al maestro, ya murió la niña. ¿Se acuerda? Que le dice, no ha muerto, sino duerme, y dice que se burlaron de él. Dice que muchos se burlaron de él, pues si le estamos viendo, y así muchas veces en nuestra vida. O sea, no solamente uno pierde la esperanza de conservar la vida, sino también los que nos rodean de, pues esto ya no tiene solución. O sea, y entonces ya uno no va a Dios, pero vea cómo el rey David, ya le comenté que él también se sintió desamparado, decía, encomienda a Jehová, confía en Él y Él hará. Luego en el verso 7 dice, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Y quiero terminar con el verso 8, que dice, deja la ira y desecha el enojo. Deja la ira y desecha el enojo. Porque
Son cosas que vienen a nuestra vida cuando no entendemos, cuando cuestionamos, cuando es muy malo lo que nos está pasando, ¿verdad? Y entonces el Salmo 37:8 dice, deja la ira y desecha el enojo. Y por un lado usa la misma palabra para ira y enojo, pero cuando va viendo cómo se desglosa la palabra af, hay dos cosas. Entonces la ira representa lo que sientes, ¿no? Incluso puede ser por una duda, por un presentimiento. Usted sabe lo que ha sentido, no sé, como que yo siento que me está tirando mala onda, yo siento que no le caigo bien, yo siento que esto, ok, eso es ira, eso es la ira. Se deja la ira y desecha el enojo. Por eso dice la Biblia, airaos, pero no pequéis. O sea, pues no vas a dejar de sentir, ¿no? O sea, vas a sentir, pero no peques. Porque entonces el enojo, cuando usted ve las derivaciones de la palabra, el enojo es las decisiones que tomas cuando dejas fluir la ira. ¿Sí me explico? O sea, pues no solamente una decisión, sino una decisión ya no racional, ya no que estás pensando, sino que te dejas llevar por lo que sientes, por tus sentimientos, por lo visceral. ¿Me explico? Entonces por eso dice, deja la ira y desecha el enojo. Entonces sí, o sea, vas a estar en medio de tu enfermedad, o de repente te vas a sentir molesto. ¿Verdad? ¿Por qué? O sea, algo que yo he pensado en algún momento de mi vida es ¿por qué esto que tenía que ser lo mejor que me había pasado viene a ser lo peor que me había pasado? ¿Por qué? No sé, quien lo ha pasado me va a entender. Dice, ¿por qué? ¿Por qué lo que tendría que ser lo mejor viene a ser lo peor? El punto es el enojo, ¿verdad? Porque si eso permanece, dice la Biblia, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre tu enojo. Ajá, o sea, no tomes una decisión por lo que estás sintiendo, o sea, no, razona. No me conviene. Matrimonio, hacia los hijos, hacia nuestros prójimos, semejantes, familiares, hacia Dios mismo. Dios sabe que vamos a sentir, que nos vamos a molestar con Él. Dios sabe, o sea, y nos dejó, ¿verdad? Lo puede ver en Jonás. A Jonás lo dejó incluso hasta que llegara al Seol, dice, me rodeó el Seol. Jonás, alguien que se enojaba, dice, estoy enojado hasta la muerte. Y él era así, no, pues si yo soy el problema, pues écheme del barco, ¿no? Tú quieres que vaya, pues yo me voy a Nínive, pues yo me voy a Tarsis. Ve cómo él tomaba decisiones así. Y puede ver en el libro de Jonás que era su enojo, decir, porque yo sabía que ibas a tener misericordia, yo sabía que no ibas a ejecutar tu juicio. Entonces, aún con Dios, aún no es bien, dice que los demonios creen y tiemblan, pero uno como humano, uno se toma atribuciones para enfrentar a Dios. Bendito Dios que en su paciencia y en su misericordia, bueno, te voy a tener paciencia, pero acuérdate, Génesis dice, ¿verdad? A Noé le dijeron, no va a contender mi espíritu con el del hombre, porque él es carne, o sea, nada más así con un pensamiento de Dios, nos fulmina, hermano. Por eso es Dios. Porque Él, a pesar de toda la afrenta que podamos hacer con Él dices, lento para la ira, grande en misericordia. ¿Sí? Entonces estos son 7, léalo con calma ahí en casa del Salmo 37. Porque siempre ponemos nada más, deleítate en el Señor y Él te va a conceder las peticiones de tu corazón. Sí, pero te está diciendo ahí, ¿por qué? Porque está diciendo el contexto del pasaje es cuando ves que el malo le va bien y a ti que has hecho bien te está yendo mal. Y entonces por eso dice, no te impacientes, no tengas envidia, confía, haz el bien, no dejes de hacer el bien, deleítate, encomienda, guarda silencio y espera. Hay cosas que, ¿sabes qué? Yo ahora lo agarro de los memes, ¿verdad? Yo les digo, no voy a decir nada porque yo soy bien boca suelta, de repente. Pero entonces digo, no voy a decir nada, pero habrá señales. Bueno, guarda silencio y espera, dice. Deja la ira, desecha el enojo. Y mire, le quiero advertir, el mismo Salmo 37 nos advierte dos cosas. Por favor, téngalas presentes. Cuando está diciendo todo esto de por qué a aquel que se porta mal le va bien y a mí que hago el bien me va mal, dice el verso 24. Dice, cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Y yo le quería poner algo así como que no te sueltes de la mano de Dios, pero no. ¿Sabe qué me recordó aquí? No sé el Señor, pero lo que venía a mi mente cuando leía esto, es así como cuando Pedro se hunde. Dice la Biblia que Jesús venía caminando sobre el mar y tuvieron miedo, pensaron que era un fantasma. Y entonces Pedro, el único intrépido, le dice, si eres tú, haz que yo vaya a ti. Él comienza a andar, pero dice que al ver las olas y escuchar el viento, dice, se hundió, ¿verdad? Y solamente dijo, sálvame que perezco. Y dice que lo asió de su mano y lo sacó. Y le dijo, ¿por qué dudaste? Sabe que este verso 24 a mí me hace ver así, que hay veces que en esa falta de entendimiento, comprensión de lo que estamos experimentando,
¿Por qué nos está pasando lo que nos está pasando? Hay veces que es así como cuando la gente, como Pedro, en medio del mar. O sea, que a veces uno está ahí, ve que así son los salvavidas, uno lo van a dejar ahí manoteando y todo porque en la desesperación uno puede hundir al que le va a salvar la vida. Entonces a uno lo dejan así, un amigo me comentaba que incluso a veces hasta lo tienen que golpear para que se tranquilice, ¿no? O dejarlos inconscientes, porque dice, si lo trato de salvar cuando él está manoteando, nos vamos a hundir los dos. Entonces tengo que dejarlo, cuando ya medio está inconsciente o deja de manotear, entonces sí, es el momento. Entonces es lo que está diciendo este verso. Jehová sostiene su mano. Entonces les quiero advertir que puede llegar un momento en el que usted va a desmayar. O sea, ¿sabes qué, Señor? Hasta aquí llegué. Pero entonces ahí es cuando interviene la mano de Dios. Dice, yo te sostengo de tu mano derecha y te sostiene y te digo, no temas, yo te ayudo, dice Isaías, el profeta Isaías, ¿verdad? Jehová sostiene su mano. Pero aquí, al mismo tiempo, está implícita su decisión, ¿verdad? Porque hay gente que en medio de la dureza de la vida, dice, yo ya no necesito nada de nadie, ni aún de Dios. Los que han ido a compartir el evangelio o hecho alguna obra de caridad, sabrán lo que es el rechazo de la gente, ¿no? A veces siempre piensan, no, pues hay que ir con los homeless, ¿verdad? Con los indigentes. Pero en medio de la dureza de la vida, como los ha tratado, por las malas decisiones que han tomado, lo que usted quiera, pero llega un punto en el que usted va con su mejor intención y quizá tenga algo de ayuda. Y no, es que yo no necesito nada de nadie, no quiero nada. Llega el punto en el que incluso hoy, creo que es más de la juventud, pero también de ciertos adultos que dicen, ¿sabes qué? Yo ni quiero ir al cielo, ¿para qué me hablas de eso? Así. Entonces, aunque yo le comento que Dios en su bondad va a estar ahí, está implícita la decisión del hombre también, que pueda dejarse sostener por la mano de Dios. Yo quiero creer que aún cuando uno se rebela contra Dios, Dios es tan bueno que nos puede, no como dice aquí, no dejar de sostener, pero si en una de esas Dios le dice, ok, tú tomaste tu decisión, es lo peor que nos podría pasar, porque entonces, ¿quién? ¿Quién por nosotros? Verso 39, le quiero advertir también, dice, pero la salvación de los justos es de Jehová. Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. O sea, el capítulo nos está diciendo, no porque tú hagas el bien, no porque tú seas piadoso, no porque tú diezmes, porque tú no te pierdas ningún servicio, porque sirvas, porque seas responsable en tu casa, no por eso no te puede venir una caída o estás exento de un tiempo de angustia. Téngalo claro, si usted no ha pasado, no ha llegado a un proceso difícil ahorita, sepa que estamos expuestos todos y no tiene nada que ver con que seas bueno o malo, porque al final la salvación es por gracia, ¿no? Dice su fortaleza en el tiempo de la angustia. Y quiero ya ir terminando, mire, Salmo 22. Salmo 22, 11, como le comento, bueno, el Salmo 22, como le comento, es un salmo profético, ¿verdad? Está hablando de Jesús, usted puede, ahorita lo vamos leyendo juntos, tenga ahí su Biblia. Pero el verso que más me llamó la atención fue el verso 11. Le dice aquí el escritor, dice, no te alejes de mí, porque la angustia está cercana, porque no hay quien ayude. Entonces le digo, este salmo, si usted tiene su Biblia y el verso 1, tal cual, es cuando dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Llega el verso 11 y dice, no te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Entonces cuando usted se siente desamparado por Dios, es lo que va a pasar. Son momentos en los que estamos solos, ¿no? Ni tu cónyuge, o sea, que supone que será la persona que más te va a amar, ¿no? Que prometió estar contigo en las buenas, en las malas. Tu hijo al que sí, que le limpiaste los pañales, que hiciste por él todo, que te sacrificaste, etcétera. No estoy reprochando, son cosas que puede uno pensar, ¿sí? Dice, la angustia se acerca y no hay quien me ayude. Las puertas que uno se cerró, ¿no? Porque uno también fue ingrato, ¿no? Como Nabal. Cuando David le pidió ayuda, dijo, no, ¿y tú quién eres para que te ayude? ¿Tú qué has hecho por mí? Y entonces Davidcito se levantó contra él, si no es por Abigail, en ese día. Bueno, entonces también a veces uno se cierra las puertas, quiero que lo tenga presente, porque a veces somos bien fáciles para decir, es que ¿por qué nadie me ayuda? Pero es que tú también estás cosechando lo que sembraste, dice la Biblia, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, por un lado, ¿no? Pero entonces dice aquí, la angustia cercana. Ahora mire, tenga su Biblia ahí en Salmo 22, ya vamos terminando. Empieza diciendo el verso 1, ¿verdad? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dice, clamo de día, no respondes. De noche,
no hay para mí reposo. ¿Se acuerda que le hablé del insomnio? Es horrible, el que lo ha padecido es horrible, porque luego cuando uno tiene que trabajar es cuando medio le da sueño, uno se anda así todo lampareado, todo paniqueado, ¿verdad? No hay para mí reposo. Dice, pero tú eres santo, tú que habitas. Bueno, quiero adelantarme. Ay, perdón, me adelanté mucho. Aquí en el Salmo 22. Así. Verso 7. Dice, todos los que me ven, me escarnecen. Estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, que le libre él. Sálvele, puesto que en él se complacía. Recuerda que el Salmo 37 decía, deleítate en el Señor. Ya si te deleitas, querés estar en la iglesia, mucha iglesia, tus hermanitos, dórale. Pues a ver que te ayude tu Dios. Son cosas que van a pasar. Dice, pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre, sobre ti fue echado. Dice, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Qué interesante, ¿no? Como dentro de toda la controversia y discusión que hay de cuando hay vida y demás, uno puede reconocer a Dios desde el vientre, pero también pues uno puede ser entregado a una potestad diferente a Dios, ¿verdad? Desde el vientre también tenemos que trabajar. Y pues bueno, usted puede ver ahí todo lo que pasa, pero dice aquí el verso 15, como un tiesto se secó mi vigor, mi lengua se pegó a mi paladar, has puesto en polvo mi muerte, perros me han rodeado, mas tú, Jehová, libra de la espada mi alma. Entonces esto usted lo puede ver y se está refiriendo a Jesús, porque es cuando dice, sobre mi ropa echaron suertes, dice el verso 18, repartieron entre sí mis vestidos, sobre mi ropa echaron. Esto fue lo que sintió Jesús, mire, en la cruz. Dice el verso 17, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Porque si usted ve, bueno, Isaías, cuando está hablando del siervo sufriente, que no es Israel, es Jesús, dice, le veremos, dice que era una masa de carne ahí colgando, aunque no fue roto ningún hueso suyo, pero dice, no parece hombre, dice unas versiones, por todos los latigazos que recibió. Estaba desfigurado totalmente. Dice el verso 17, contar puedo, se imagina cómo él, desde dentro de su cuerpo, ahí en la cruz, puede decir, contar puedo todos mis huesos. ¿Cómo era Jesús que si se veía, se podía ver el hueso expuesto? Dice, ellos me miran y me observan. Dice que le libre Jehová, que en él confío. Y entonces es lo que le quiero compartir esta mañana, que en medio de su proceso, en medio de su situación, pues quizá le venga a esta parte. Lo que le quiero decir es que eso no quiere decir que Dios lo haya desamparado, así como Job. Luego él pasó un proceso y así como él decía que me diera dónde hallar a Dios y platicar con él, cuando Dios lo encuentra, persona cara a cara, y a ver, ahora ciñete como un varón valiente. Yo hablaré y tú me vas a contestar. Dice, no, Señor, pues sabes que yo hablaba lo que no entendía, ahí en los últimos capítulos de Job. Y se me tapo la boca y mira, ya no digo nada. Pero entonces Dios lo promocionó. O sea, Job no sabía que todo su proceso, no le estoy diciendo que por eso, pues porque yo soy bueno, entonces me va a venir mal, no. Pero sí que usted puede llegar al final de la película, ¿no? Y va a decir, bueno, no me ha desamparado. O sea, así como Satanás le dijo, pues es que no en vano le ha rodeado, pero usted analice y va a ver que Dios no le quitó el cerco. O sea, le permitió a Satanás, pero porque siempre le dijo, ok, nada más su alma, esa no me la tocas. El cerco de Job permaneció. Aquí el Salmo 22 le dice, libra mi alma de la espada. Me llamó mucho la atención eso y me hacía pensar en Job, ¿no? Si uno puede decir que Dios le quitó el cerco, Dios no se lo quitó, no lo desamparó. Dice el verso 20, libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Otro tiempo le hablo de los perros. Libra de la espada mi alma. Entonces el cuerpo puede morir, el cuerpo se puede, como dijo el Señor, te voy a enseñar a quién le debes temer. Hay quien solamente mata el cuerpo, pero después ya nada puede hacer. Témele a aquel que después de deshecho el cuerpo, tiene también potestad sobre el alma. Y aquí dice él, libra de la espada mi alma. Jesús murió, su cuerpo murió. Pero cuando fue juzgado, dice, la muerte no lo pudo retener. Aleluya, ¿verdad? O sea, libra de la espada mi alma. O sea, no hay nada. Apartó de su carne la ira, el enojo. Todo lo que vimos de las recomendaciones del Salmo 37, no se impacientó, no tuvo envidia del malo, confió en el Padre, se deleitó en él, encomendó su camino, guardó silencio, espero, porque ese como cordero fue llevado al matadero, no abrió su boca delante de los trasquiladores, dejó la ira y desechó el enojo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y entonces se cumplió este verso, libró de la espada su alma. Yo no les sé decir cómo va a acabar su proceso. Quizá haya pérdida, hay cosas que ya no van a recuperarse.
En la Biblia el tiempo no se recupera. Dice que redimamos el tiempo porque los días son malos. Hay relaciones que ya no se van a recuperar, cosas que ya se rompieron, que ya rompimos, que echamos a perder, como dice Eclesiastés, si un pecador destruye mucho bien, ya las echamos a perder, ya no se van a restaurar. Si se puede, que bueno, pero muchas cosas tiene que ser consciente de que ya no. Pero entonces, la que sí, aquel que no le ha soltado de su mano, aquel que siempre va a estar consigo, aunque de repente guarde silencio, aunque no vea nada, sepa que así como con Job, Dios no se apartó de su lado, o sea, Dios preservó su vida. Así también usted y yo. No le estoy diciendo que sea fácil, no le estoy diciendo échale ganas, le repito. Yo no estoy en sus zapatos, ni usted en los míos. Pero sí tenemos que tomar una decisión hoy, esta mañana. Deuteronomio 31:6, quiero acabar con esto. Dice, esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. Y aquí está la promesa. Él no te dejará, Él no te desamparará. Y ya ahora que vimos cómo Gedeón se sintió desamparado, cómo David se sintió desamparado, cómo Pablo se sintió desamparado, cómo Jesús mismo, o sea, se sintieron. Quedó escrito, le dijeron a Dios, ¿por qué me has desamparado? Pero al final, puede ver que Dios no desamparó a ninguno de ellos, ni a Pablo, ni a Gedeón, ni a Jesús, ni a David. Pero el asunto es que tomemos esta promesa, porque cuando salgamos de aquí, cuando vayamos a lo largo de la semana y otra vez vengan esas llamadas, y estemos expuestos a los pensamientos, al hospital, a la llamada de cobranza, etcétera, lo que usted está experimentando. Usted tiene que tener la promesa, decir, bueno, Señor, la Biblia también me dice que hay padecimientos que yo voy a tener por malhechor, por hacer el mal. Ni modo, me va a tocar recibir la bofetada. Porque dice Pedro, si haciendo el mal sois abofeteados y lo soportáis, dice, ¿cuánto más si padeces como cristiano? Se encomiéndale tu alma al fiel Creador y haz el bien. No te dejará ni te desamparará. ¿Y qué más podemos pedir esta mañana? Solamente la fortaleza, la ayuda, que venga de lo alto a esa sobrenaturalidad, porque si nosotros de repente en el enojo ya tomamos una decisión, necesitamos entregarle al Señor el enojo. Decirle, mira Señor, yo ya había decidido esto, mira, yo ya estaba determinado, saliendo de aquí ahorita me iba a ir, iba a hacer y a trastornar, y deja la ira, quita el enojo. Está bien lo que sientes, es razonable, se explica por qué lo sientes, pero la Biblia nos dice, Salmo 37, deja el enojo, 37:8, déjalo, porque el enojo no reposa reposa en el seno de los necios. En la ira no obra la justicia de Dios. No. Quítalo. Y toma esta promesa de Dios. Esfuérzate, cobra ánimo, no temas, no tengas miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Padre, en esta mañana yo te agradezco mucho por la vida, por tu misericordia y por esta palabra también, Señor. Cada uno de los que estamos siendo expuestos a esta palabra, tenemos situaciones bien diferentes unos de otros. Podemos unos no comprender lo que sienten, lo que pasan, o quizá lo que más nos angustia, no sabemos el por qué. El por qué nos vienen cosas malas, Señor. ¿Por qué cuando, en nuestro lenguaje decimos, por qué cuando le quiero echar ganas a las cosas de Dios me vienen cosas malas? ¿Por qué? Y quizá hoy no tenga yo esa respuesta. En mi humanidad, Señor, yo no puedo ver la totalidad de la película. Pero sí podemos ver, como vimos esta mañana a la luz de tu palabra, que un David que dijo que no había visto justo desamparado en toda una vida, desde la juventud hasta la vejez, él también escribió que por qué lo habías desamparado. Un Pablo que escribió que tú eres fiel y que no nos dejas ser probados más de lo que podemos resistir, también en su segunda carta dice, yo fui superado más allá de mis fuerzas, perdí la esperanza de conservar la vida. Un Gedeón que escuchaba de las cosas que le habían dicho sus padres de niño, pero cuestionó y dijo, ¿por qué nos ha desamparado el Señor y nos ha entregado en mano de los enemigos? ¿Por qué? Un apóstol Pablo que le pide a su hijo en la fe, a Timoteo, ven pronto a verme porque me han desamparado, me han dejado solo. Un Señor Jesús que en la cruz también, no solamente como les dijo a sus discípulos, me vas a dejar solo, pero sé que no estoy solo porque el Padre está conmigo, y por llevar nuestro pecado, llegó un punto en el que también se sintió desamparado, se separó del Padre para poder cumplir con su propósito en esta tierra. Pero al final, como dijo Job, yo hablaba lo que no entendía, Señor,
Yo te ruego por todo aquel que está pasando un proceso difícil, una situación difícil, me atrevo a decir humanamente, una situación inexplicable, un dolor inexplicable, los que están padeciendo insomnio, los que han roto una relación, los que han, no sé, quién ha roto una familia, yo no lo sé, Señor. Quién está enfrentando un proceso legal, quién está angustiado por alguna situación de cobranza. ¿Qué más quisiéramos que acabando este sermón todo se resolviera como por arte de magia? Sé que no va a pasar así. Sé que no va a pasar así. Pero sí sé, Señor, que como dice aquí tu promesa, que tú eres el que va con nosotros, que no nos vas a dejar y no nos vas a desamparar. Aquellos, Señor, que estamos experimentando hoy cosas malas por nuestras fechorías, porque hemos sido malhechores, Señor, pues danos la fuerza para aguantar, Señor. Pero quizá nos toca decirte como aquel ladrón de la cruz, está padeciendo como nosotros sin haber hecho lo mismo. Pero acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, Señor. Yo estoy pagando lo que merecen mis obras. Pero tú acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, te dijo él. Y aún tú tuviste misericordia de él y le hablaste con amor por reconocerte como rey. Te reconocemos como nuestro rey. Te tenemos que pedir perdón, Señor, por haberte fallado, por habernos alejado de ti, porque quizá en nuestra ira, en nuestro enojo tomamos decisiones, Señor, que no nos resultaron para nada bien, Señor. Y te tenemos que pedir perdón. Pero también, Señor, tú que eres lento para la ira y grande en misericordia, te pedimos ayuda, te pedimos auxilio, Señor, auxílianos, por favor, envía tu ayuda desde lo alto. Aquel que necesite una oportunidad más, a pesar de las muchas que tú le habías dado, si en tu misericordia está concederle una oportunidad más y que la pueda aprovechar, Señor. Te ruego, te rogamos que sea concedida, Señor, por amor de tu nombre, Señor, y que le ayudes a cada uno a poder salir de su situación, a poder ver ese remanso, a poder ver que cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque eres tú el que está sosteniendo su mano. Señor, envía, por favor, Señor, te lo estamos suplicando, no estamos en la posición de exigirte ni reclamarte nada, te estamos suplicando tu ayuda, Señor. Ayúdanos, por favor, y ayúdanos a corregir, a arrepentirnos, a cambiar. No te pedimos ayuda para seguir igual o para hacer lo que queremos o lo que nos conviene, no. Te entregamos nuestra ira, te entregamos nuestro enojo, lo que sentimos, lo que pensamos, lo que decidimos. Y queremos simplemente decirte, como el salmista también lo dijo, enséñanos a hacer tu voluntad, porque tú eres nuestro Dios. Enséñanos. Hay cosas que no sabemos hacer, no sabemos sobreponernos, no sabemos vencer el mal con el bien, no sabemos muchas cosas. Pero ayúdanos en tu misericordia. Es lo que te pedimos en esta mañana.